Ah, ¿ya está lista, Mari? Listo. Sí, listo. Empezamos, ¿verdad? Así es. Bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas las que nos están escuchando. Vamos a hacer un pequeño giro ahora en nuestras pláticas. Estos son diálogos en la prevención y normalmente los jueves tenemos charlas en donde estamos enfocados a tratar temas de prevención de riesgos laborales y sobre todo los aspectos también de medio ambiente. Hemos tocado temas modernos como sería el nuevo ISO 45001, en fin, hemos tocado temas diferentes. Hoy vamos a darle un pequeño giro. Y en este giro a mí me gustaría, si el doctor me lo permite, que ahorita lo voy a presentar, poder entrar a una especie de debate, también de preguntas de todos ustedes. Nos va a ayudar Mari ahí para provocar las preguntas, etcétera, etcétera. Y bueno, decirles que un jueves sí y un jueves no, vamos a dar una charla en seguridad, en prevención de riesgos, X tema. Por ejemplo, el próximo jueves hablaremos de la segunda parte, que sí van a hablar de estándares. Y precisamente en diciembre vamos a entrevistar a un director. Y esto va a estar interesante porque tanto el doctor Francisco Morales Carmona y el ingeniero Reinaga, pues son al final gente que está ajena a nuestro medio, vamos a decirlo así, y entonces va a ser interesante que nos cuestionen, que veamos esta situación. Voy a presentar al doctor Francisco Carmona. El tema es efecto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores, pero es efectos de la pandemia en la salud de la mental, pues en sí, del personal en general. El doctor Francisco Morales Carmona él estudió la licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma Nacional de México, de 1973 a 77. Después realizó la especialidad en psicología clínica y psicoterapia de grupos e instituciones en la Facultad de Psicología de la UNAM, del 77 al 79. No en balde, todavía la maestría, dijo, quiero hacer la maestría en psicología, hizo una maestría en psicología clínica en la Facultad de Psicología en 80 y terminó en 84. Estudió también el doctorado, es doctor en psicología clínica en la Facultad de Psicología también de la UNAM en 1988 a 1990. En ese inter también hizo una especialidad en psicoanálisis en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis de la Facultad de UNAM del 88 al 92. Es investigador asociado C por dictamen de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, del Departamento de Psicología, del Instituto Nacional de Perinatología. Fue jefe del Departamento de Psicología de ese mismo instituto de 1992 hasta el 2016 y tiene un nombramiento de investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores a partir de julio de 96 hasta el 2012. Muy breve lo que nos está mandando el doctor, en verdad tiene una estructura muy desarrollada, tiene varias publicaciones, tiene 19 resúmenes, tiene 77 publicaciones en revistas, en comité editorial, tiene 8 publicaciones de memorias in extenso y 19 publicaciones en capítulos del libro. Y hay una cosa aquí interesante, que ha sido director de tesis, ha dirigido 96 tesis de licenciatura y 23 de posgrado, o sea, ha sido interesante en forma muy concreta platicar de la vida profesional del doctor. Y me gustaría, doctor, iniciar con una pregunta. Doctor, ¿por qué te dedicaste a estudiar psicología? Disculpa esta pregunta fuera de tono, pero ¿por qué te dedicaste a estudiar psicología? Por error. No. ¿Por horror o por error? Por ambas cosas. ¿Por qué, doctor? Oye, no, a ver, me gustaría que nos contestara esa pregunta porque
Tengo entendido que tú estabas estudiando ingeniería, ¿no? Sí, yo estudié 5 semestres de ingeniería electrónica en la ESIME, Ay, pero caramba. decidí que quería trabajar con personas y no con circuitos, no con eh, Pues sí, eh, pero a alarmas ver, y demás. yo sí creo, doctor, antes de entrar ahorita a los temas que vamos a platicar, creo que, bueno, la experiencia que he tenido en el Club Asturiano contigo, creo que tienes una empatía muy específica. Y mira, yo recuerdo una anécdota, doctor. Un día aquí íbamos tomando el elevador ya para irnos, salir del Asturiano. Me preguntaste, oye, Miguel Ángel, ¿qué vas a hacer ahorita? Le dije, no, pues voy a viajar a Querétaro. Me dijiste, sabes que no te veo bien, ten cuidado. Y ahí está José Luis en la pantalla. José Luis, nos fuimos a Querétaro y en la primera gasolinera me estaba durmiendo. Me paré, le pasé la camioneta y le comenté a José Luis, sabes que el doctor tiene una capacidad, una intuición muy especial. O sea, ¿tú crees, doctor, que esa vocación sí era la tuya, la de estudiar psicología? Yo creo que sí, yo creo que no me hice este cambio de carrera, pero fue para quedarme satisfecho con lo que, tanto con lo que estudié como en mi labor, pues ya de 40 años, un poquito más. Y estoy claro en que fue una buena decisión el hacer un viraje hacia las humanidades, hacia el estudio de la mente. Me parece que fue una de las mejores decisiones desde el punto de vista vocacional. Excelente, doctor. Y tú te inclinaste más al psicoanálisis. Sí, yo soy, pues diríamos, soy de los últimos Jedis. Eh, el psicoanálisis de las facultades de psicología ha ido saliendo. Actualmente tiene más fuerza eh, los cognitivo-conductuales, que es una propuesta, un sistema teórico diferente. Eh, y el psicoanálisis, bueno, persiste aun cuando ha sido muchísimas veces atacado de si es ciencia o no es ciencia. Yo lo que siempre he pensado es que independientemente de su calidad científica o no, tiene un impacto y un efecto no solamente sobre los individuos, sobre la sociedad, sobre la cultura misma. Podemos escuchar en el pecero, en el metro, bueno, no ahorita, pero cuando se podía subir al pecero o al metro, podemos escuchar que las personas dicen, es que fue inconsciente, es que he reprimido, me niego a ver la realidad, etcétera. Yo creo que son enfoques complementarios. De alguna manera, el psicoanálisis se aboca, no como en la psicología académica, que su definición de psicología es el estudio de la conducta. Eh, a mí Eso me es importante. parece, sí, a mí me parece que el psicoanálisis nos da una perspectiva diferente. Yo considero que nosotros estamos abocados al estudio de la subjetividad. Y la subjetividad, pues el problema que tiene, si es que podemos llamarle problema, es que no es palpable, no es tangible, es muy difícil medirlo, pero es innegable que la subjetividad está presente en todos nosotros. Parte de la plática del día de hoy, pues tiene que ver justamente con Claro, la subjetividad de las personas. claro. Podríamos decir, doctor, que es que fíjate que esas cosas también cuando se ponen a discutir uno tiene siempre, ¿no? Fíjate que yo no le doy mucha importancia, porque creo también, doctor, que a la ciencia se le está tomando como religión últimamente. Creo que el psicoanálisis es un proceso más hermenéutico, ¿no? Así es, Es un proceso aunque también hay hermenéutico, el ataque hacia la hermenéutica, es ¿no? correcto. ¿Y eres qué más freudiano que lacaniano? ¿Eres lacaniano o freudiano? Bueno, yo
tengo mi origen en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, que es el instituto que Erich Fromm fundó en la Ciudad de México en los años 50. Cuando vivió aquí, ¿no? Cuando vivió aquí, vivió 27 años en México. Bueno, no precisamente en la ciudad, sino vivió en Cuernavaca. Cuernavaca, ¿cómo se llama? Es un pueblito cercano a Cuernavaca en realidad, Chiconcuac, Morelos. Él fundó este instituto y originalmente se ligó a la Facultad de Medicina. Cuando yo estudié, ahora ya no es así, pero cuando yo estudié el curso de psicoanálisis, era una especialidad de la Facultad de Medicina, una especialidad médica. Y de hecho son 4 años de formación en psicoanálisis, avalados en esa época todavía por la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ahora ya te dedicas a dar consulta en forma privada. Ahora ya me dedico a la práctica privada de manera casi exclusiva. De repente tengo algunas intervenciones en un diplomado sobre psicología pediátrica, en algunos cursos, pero fundamentalmente mi trabajo actualmente es en práctica privada, ¿no? Pues nos da mucho gusto, doctor, platicar contigo. Te voy a hablar de tú, doctor, porque nos conocemos. Si tú crees que Mientras no empieces a hablarme de ti, porque estamos frente al público. Iñaki viéndose delante de nosotros. Yo, antes de continuar, doctor Sí. ingeniero Miguel, me gustaría dar la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan en la sala de Zoom. Bienvenidos. Más adelante la dinámica podremos intercambiar puntos de vista de acuerdo a la presentación que nos vaya o el tema que esté tocando el doctor. También a nuestros amigos de Facebook que ya nos están siguiendo por ahí, conéctense, todavía tienen oportunidad, vamos empezando. Entonces nomás quería dar ese preámbulo, que sean bienvenidos todos nuestros amigos de Zoom y toda la gente que nos está siguiendo en Facebook Live. Gracias. Gracias, Samuel. Muy buenas tardes, Aurora. Gracias, doctor, muy amable. Es la computadora de mi señora. Muy bien. Pues adelante, ingeniero Miguel. Ya se congeló. Creo que se congeló. Pues bien, pues podríamos iniciar, doctor, sí, ya un poquito con tu participación, que nos hicieras entrar un poquito en la materia del tema el cual tuvimos oportunidad de que nos apoyaras en el día de hoy, partiendo de que, bueno, pues que nos puedas ayudar a entender esta pregunta: ¿qué evidenció la pandemia en el nivel laboral, en la gente que estamos día a día trabajando? bueno, la pandemia viene a modificar el estilo de vida de las personas. Tiene impacto, obviamente, sobre todas las actividades humanas, en función de que tiene que haber un confinamiento, que no hay forma o mejor forma de resolver el problema de la pandemia, sino a través del confinamiento. No es la primera vez que vivimos una experiencia fuerte en donde las personas se ven afectadas a nivel laboral, a nivel personal, en su funcionamiento familiar, etc. Hemos tenido diferentes experiencias con diferentes fenómenos. Uno podría ser el sismo del 85, en donde un fenómeno natural de esa magnitud trastornó gran parte de la Ciudad de México. Está la pandemia, todavía actualmente pandémica, del VIH, por ejemplo, en el 2009 el H1N1, y esta pandemia que ya se ha prolongado durante mucho tiempo. Bueno, el VIH
permanece desde principios de los años 80. Sin embargo, tiene otras características que no abarcan a toda la población. En este caso, la infección por el SARS-2 es una infección que se transmite por vías aéreas y a la cual todos estamos expuestos, y por eso la mejor forma de contener esta situación es a través del confinamiento. Sin embargo, bueno, hablar de una pandemia también nos habla de reacciones emocionales que vamos a tener frente a esto. Lo primero que evidencia la pandemia es que todo lo que damos por cierto es relativo, que no hay certezas, sino que hay una gran cantidad de incertidumbre en nuestra vida en general. Pero la pandemia la evidencia con toda la fuerza. Si teníamos planes de hacer un viaje, si teníamos planes de tener una reunión, si teníamos planes de casarnos, de divorciarnos o lo que sea, la pandemia viene y nos complica la situación porque hay muchas de estas cosas que no pueden o no deberían de funcionar. El temor también provoca otra serie de reacciones. No es solamente el estrés continuado que provoca el temor a enfermar, y no solamente a enfermar, sino la tasa de letalidad en nuestro país es aproximadamente del 10%. Si me infecto, el 10% de los infectados tiene una alta posibilidad de morir. Y entonces nos enfrenta con la muerte. Y esto lleva a que muchas veces la población no considere que esto está ocurriendo. Y entonces surgen toda una serie de teorías de la conspiración. Si esto en realidad está provocado por el Estado, o por los gobernantes, o por personas en el poder, para cambiar y modificar las cosas de una sociedad. Se pierde de vista por la angustia que cuando hablamos de pandemia estamos hablando de que no hay ningún lugar que se salve de la posibilidad de contraer la enfermedad, que esto está a lo largo y ancho del mundo. Inició en los países asiáticos y se fue diseminando a Europa y América finalmente. Las propuestas que se han hecho para contención no han sido seguidas por la población, particularmente aquí en el país. ¿Por qué no han sido seguidas? Se puede hablar, o de hecho se habla de falta de educación, se habla de negligencia, de muchas cosas se habla en este sentido. Pero lo que tenemos que recordar es que la ansiedad, el estrés, lo que va a provocar es la búsqueda de regresar a un equilibrio, de regresar a una sensación de seguridad. Y a veces la sensación de seguridad es negando que las cosas ocurren, que las cosas no existen. De ahí que las teorías de la conspiración funcionen muy bien. O de ahí que que alguien con poder o con jerarquía mencione que no es necesario utilizar el cubrebocas, o que las cosas van a salir bien. No sabemos por qué, pero bueno, cuando alguien con jerarquía lo dice, muchas personas se adhieren a este pensamiento porque esto
permite atenuar, mitigar la angustia que esto nos provoca. Por otro lado, perdón. Es interesante eso que dice. Por otro lado, ¿qué otra cosa evidencia la pandemia? La pandemia evidencia aspectos de tipo económico, evidencia nuestro enfrentamiento con la muerte, evidencia que nada es seguro, que ningún proyecto que nos planteemos, que lo programemos, estamos seguros de que va a ocurrir. Actualmente, si alguien quiere viajar a donde sea, al extranjero, no puede planearlo en estos momentos. Hay fronteras que están cerradas, no fácilmente se puede trasladar a una persona de un lugar a otro, etc. Entonces, la pandemia nos muestra la fragilidad de la vida y nos muestra que no hay certezas, que las certezas son una forma que tenemos los seres humanos de pretender que las cosas van a ocurrir conforme a nuestro deseo. Pero nuestro deseo... O sea, es un poco, doctor, de engaño, de autoengaño del ser humano. Bueno, es muy difícil vivir en la incertidumbre. Porque esto... El cerebro no está acostumbrado a eso. No, tenemos que tener algunas planteamientos de algunas certezas, aunque estas certezas, en realidad la pandemia viene y nos dice, pues no, fíjate que así no son las cosas. De un momento a otro las cosas pueden cambiar. En las personas de más edad, y que además somos los que estamos en más riesgo, quizá esto no nos impacta tan fuertemente como impacta al joven, a los niños y a los jóvenes. ¿Por qué razón? Bueno, porque están en una necesidad de apertura hacia el mundo, hacia la vida, hacia realizar una serie de cosas de las cuales no tienen experiencia, pero que las quieren practicar. Y entonces al joven se siente muy limitado en este sentido. Los escolares pues también están limitados, se han tenido que implementar estrategias vía internet para su educación, cosa que muy también... improvisadas, ¿no, doctor? Bueno, muchas de las cosas no tenemos experiencia en ello, apenas estamos cobrando experiencia en ello. Por ejemplo, estuve trabajando en estos meses de la pandemia en algunas recomendaciones con el Grupo Mexicano de Psicólogos Pediatras y con el Hospital Infantil de México en lo particular. Estuvimos trabajando en algunas regulaciones para evitar que a los niños con COVID se les aislara. No que no se les aislara dentro del hospital, sino que se les aislara del contacto con su cuidador primario. Es decir, que los niños permanecieran acompañados por el cuidador primario, con mucha frecuencia la mamá, el papá, pero que no estén solos dentro de los hospitales. Estos lineamientos que publicó la Secretaría de Salud y en las cuales tuvimos la fortuna de ser invitados a trabajar en ello, han permitido que se trabaje con los niños infectados de una manera diferente, que estén acompañados en todo el tiempo que están en el hospital. Pero estos lineamientos son nuevos, no existían, y no existían porque no se había presentado una situación semejante. En el hospital infantil
los enfermos crónicos, los niños con enfermedades crónicas, siempre han estado acompañados, pero este padecimiento, por sus características tan altamente infecciosas, provocaron mucha incertidumbre en si se debería de continuar o no continuar de esta manera. Hoy otros hospitales en donde definitivamente esto no ocurre en el país, en donde el niño llega infectado, se ingresa al hospital y se le aísla de la familia. Con lo cual vamos a encontrar en estos pacientes, como vamos a encontrar en los adultos también, algo que se conoce como un trastorno de estrés postraumático. Todavía estamos dentro del ojo del huracán, todavía no hemos salido, pero en cuanto salgamos, vamos a encontrar a muchas personas que van a requerir de un acompañamiento, porque se van a ver afectadas. Este estrés se ha mantenido pues de fines de febrero, marzo, a la fecha. Estamos hablando ya de aproximadamente 9 meses de confinamiento, que no todo el mundo lo ha seguido, es cierto, pero que estas han sido las recomendaciones y que muchas personas que sí lo han llevado a cabo, pues ya también se encuentran deseosas de regresar a la normalidad. Esto que se ha mencionado como la nueva normalidad no tiene nada de nuevo y tampoco de normalidad. Vamos a regresar con temores, es decir, estos aspectos del confinamiento y de esta pandemia, pues nos han mantenido en alerta constante, dependiendo de las características y de los recursos que las personas tengan, van a enfrentar las cosas y vemos que hay personas, las personas que tienen temor y que están estresados y que han visto o que han sufrido la pérdida de un familiar por COVID, y pues están muy preocupados, muy estresados, y entonces el acudir a la compra de víveres, el salir de casa también se está convirtiendo en un problema para muchas personas. Para otras es todo lo contrario, quieren salir y salen de una manera muy despreocupada, poniéndose en riesgo y poniendo en riesgo a otros. Ese es el problema. El problema es que no hay conciencia de que cuidarme también es cuidar al otro. Doctor, Oye, doctor, perdón que te interrumpa, perdón. Hay un detalle que tú ahorita acabas de mencionar y se me hace bastante interesante. Niños jóvenes, haces énfasis en esa parte, recordando que pues la población, digamos, ahorita en México es población joven. Eh, Esta pandemia está evidenciando que sobre todo en la parte laboral, que la gente esté llegando más o que no esté preparada emocionalmente para enfrentar esto, sobre todo ya al salir a la cuestión laboral? Bueno, creo que se conjuntan diferentes aspectos. Efectivamente, la pandemia tiene un impacto importante en este sentido, pero también tienen impacto otros factores de tipo psicosocial que han estado presentes y a los cuales no se les ha brindado, desde mi punto de vista, a lo mejor por ignorancia, el suficiente interés. La población joven, llamada generación millennial o generación X, que son los jóvenes y los más jóvenes todavía,
son jóvenes que tienen una perspectiva distinta del mundo. En primer lugar, las comunicaciones, esto se hizo viral y pandémico de manera mucho más rápida, pues porque viajar de aquí a China o a Australia o a Italia o donde sea no es tan difícil. Esto hace que las cosas sean más rápidas. Si pensamos en la gripe española de 1920, de 1918 al 20, no tuvo esta expansión, pues porque no había viajes transatlánticos, no era tan Sin sencillo. embargo, doctor, mató a 10 millones de gentes, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, La gripe española mató a esto 10 millones de se ha gente. dado, o sea, las pandemias o estas crisis de salud se han dado a lo largo de los siglos. La peste bubónica, en fin. Y ahora esto ha provocado eso. Los jóvenes están acostumbrados a la inmediatez. ¿Por qué? Pues porque es parte del contexto social en el que vivimos. Antes se pensaba en terminar o tener una actividad laboral determinada y las personas pensaban en jubilarse en esa actividad. O sea, las personas tenían ¿Y duraban? la perspectiva de permanecer en un trabajo, en una compañía, en una institución. Actualmente los jóvenes no tienen esta perspectiva. Tienen una perspectiva más hacia el disfrute. Y no se ha atendido suficientemente esto. A los jóvenes millennial hay que estarles ofreciendo nuevos retos. Las actividades rutinarias no funcionan con los millennials. Y por eso hay tanto Oye, cambio, doctor, tanta rotación de personal. ahorita hablabas de las diferentes niños, niñas, obviamente jóvenes, adultos. ¿A qué crees tú que está afectando más? ¿A los niños o a los jóvenes? ¿O a las mujeres? Bueno, hablando De género. de Bueno, género. ¿A quién crees que, o quizás a lo mejor ahora que hablemos del confinamiento, que se me hace muy drástico eso, pero creo que los niños están siendo afectados muy drásticamente? No sé, mi pregunta sería, ¿tú crees que si esta incertidumbre sigue, vamos a tener una generación muy golpeada, una generación de jóvenes demasiado golpeada, demasiado miedosa? mm, me resulta difícil generalizar porque aquí tendríamos que hablar de estratos socioeconómicos y culturales. Sí, porque esto pega más a la gente que tiene menos posibilidades, claro. Exacto. A los niños les ha pegado de manera muy fuerte porque, sobre todo en esta época, una buena proporción de la población no tienen grandes espacios. Viven en un departamento de 60 metros cuadrados, de interés social, de 80 metros cuadrados, no tienen áreas verdes y no pueden ejercitarse, no pueden hacer una serie de cosas. Por supuesto que la parte virtual, el internet, los videojuegos también han contribuido. Sin embargo, estos también generan un problema. Y generan un problema porque el niño se enfoca en el videojuego y no quiere salir de ahí. Y entonces esto se convierte en otro problema. Los jóvenes están deseosos de salir, están necesitados de socializar. Y esta socialización está Por coartada. naturaleza, ¿no? Es la naturaleza del joven.
Por eso decía yo, los más adultos, pues, tenemos necesidades de socializar, sí, también, pero podemos aplazarlo. A final de cuentas, gran parte de nuestra vida la hemos podido socializar. O sea, podríamos concluir, doctor, que lo único positivo de la pandemia ha sido la naturaleza que de alguna manera se ha recuperado, ¿no? En muchas Claro, partes. Me llama la atención, por ejemplo, aquí en la casa ya no había mariposas, ya no había abejas, y están comentando que se está regenerando de una manera increíble en la naturaleza, sí, pues porque somos muy destructores, ¿no? Como animales, ¿no? así es. Somos los mayores depredadores del planeta. ¿Sería lo único positivo que tú verías? ¿O hay cosas positivas que nos ayuden? Tú dijiste algo muy cierto. Eh, no hay normalidad, por favor, eso, ni siquiera para discutir el tema, lo que es normal, pero tomando un poco Heráclito, cuando decía no te puedes bañar en el mismo río dos veces. Es decir, la normalidad nunca existe. Yo no puedo regresar a vivir mi juventud. Nos vamos a enfrentar a otras cuestiones. ¿Habrá cosas positivas? ¿Habrá algo positivo de esto? Aparte de que la naturaleza se le está dando un respiro. ¿Tú ves algo positivo o lo ves pesimista? No, yo creo que toda crisis, y esta es una crisis, toda crisis tiene la posibilidad de poder capitalizar el aprendizaje que obtenemos en la experiencia crítica y entonces avanzar, o bien pensar que la crisis vino y desbarató toda posibilidad y nos vamos hacia una condición depresiva, pesimista, en donde nada importa. Yo creo que esta crisis debiera de ser aprovechada y creo que esta evidencia que nos deja la pandemia, estas evidencias que nos deja de que no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, aunque sea un dicho ya muy viejo, que tenemos que vivir, que tenemos que experimentar, que tenemos que producir, que tenemos que abocarnos a la construcción y a la creatividad. Creo que esto puede ser una parte muy positiva de esta crisis. Porque también, doctor, lo que denuncia ya para darle un poco de fin a este tema es, no podemos ser víctimas de un mercado. O sea, el mercado toma el papel del ser humano en estos momentos. Lo que te das cuenta tú a nivel mundial, no, ya ni siquiera México, que sería terrible hablar de nuestro caso, Ujú. es una ausencia de hospitales, una ausencia en grandes países poderosos de un contexto de hospitales de medicina social terrible, terrible, terrible. Se abandonó por completo toda la prevención y obviamente eso los agarró completamente desnudos, ¿no? O sea, creo que debe haber un cambio en concepto con la medicina social, con la medicina pública, ¿no, doctor? Me parece que sí, aunque también eh, para ser equilibrados en este concepto, tendríamos que plantearnos que, bueno, en esta pandemia sí se está evidenciando la falta de una serie de recursos. Los recursos han faltado desde hace mucho tiempo, cierto, pero la atención de este tipo de pacientes es una atención muy especializada. Entonces, el decir es que no Cierto. hay suficientes respiradores. Bueno, es que nadie esperaba que se requirieran tantos respiradores. Si no se podía prever las dimensiones de este fenómeno. Esto no se podía prever. Fíjate, doctor, que le preguntan al ministro de salud japonés, le dicen, oiga, ¿y cómo le hicieron ustedes para poder resolver su problema tan pronto? Y no nada más fue, pues fue todo Oriente, ¿no? Doctor, Corea.
del Sur, China, y lo que contestó el ministro de Salud le pareció muy grosero a los demás congéneres o a los demás gentes del mismo título, porque dijo en una palabra japonesa, somos educados. Somos educados. Eso fue lo que Claro, contestó el japonés. yo creo que sí, la educación toma relevancia en estos momentos como una necesidad en la que hay que enfatizar. Pero también tenemos que recordar que los países asiáticos, China, Japón, Corea, las dos Coreas, en fin, esta parte de Asia han sido poblaciones que están acostumbradas a obedecer, que han tenido regímenes políticos autoritarios en donde no se discute, un poco castrense el asunto. Las órdenes no se discuten, se ejecutan. Y la población acata, está acostumbrada a obedecer. Y también otra parte, que el valor de las instituciones todavía cuenta en Oriente. Las instituciones tienen credibilidad, porque Claro, ándale, ese es un punto muy bueno. lo que se dice que Porque se va a fíjate, hacer, doctor, se hace, ¿no? mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si en Estados Unidos alguien se tira al metro y fallece, van a demandar al metro y se arma todo un lío. Cuando en Japón sucede alguna desgracia de esas, que algún japonés se tira al metro, la familia del japonés queda en deuda con la sociedad. O sea, la que se dañó fue a la sociedad. O sea, tienen otro concepto totalmente, pues, más metafísico de lo que es la vida, ¿no? Es muy curioso. Claro. Doctor, vamos a pasar al siguiente tema. Mari, no sé si haya preguntas, no sé, doctor, si quieras comentar algo más No, sobre adelante, este primer tema. adelante. Mari, ¿tiene algunas preguntas que pudiera contestar el doctor? Sí, solamente de Gabriel Reyes. Él nos dice que la vulnerabilidad en general es uno de los momentos determinantes en la parte de los efectos mentales con la situación de la pandemia. Esto reflejado en el trabajo es una serie de actos y comportamientos que bajan la productividad y eficiencia de las actividades encomendadas. Es mi aportación con lo que puedo partir en ese tema. Gracias. Mm. Y yo creo que ahorita lo vamos a tocar ya al finalizar el tema. Vamos a conjuntar los factores psicosociales, porque al final la pandemia, doctor, corrígeme, pues es un factor psicosocial, ¿no? Y Sí, vamos a claro. conjuntarlo ya con el aspecto trabajo. Y ahorita cerramos lo que dice este señor. Vamos a la segunda cuestión. ¿Qué impacto hubo hacia la salud mental? Y aquí es un problema bien interesante, doctor, porque ¿qué sucede en el cerebro, doctor? O en la mente, en el cerebro y en la mente. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que surgen los temores hacia la muerte. eh, Hay el problema de esta pandemia es que no es algo que podamos ver. Los virus andan ahí. Y bueno, de hecho siempre hay virus en el ambiente, pero este virus en lo particular no lo vemos. Entonces, no sabemos con qué actividad o con qué contacto podemos llegar a infectarnos y esto sea nocivo para nosotros o para nuestra familia. Porque, por ejemplo, en la experiencia de los trabajadores de la salud, pues los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, en fin, que están metidos dentro del hospital y que están atendiendo a los pacientes infectados, el temor que tienen es de llegar a su casa, Claro, porque se están llevando quién sabe qué tantos bichos. Y esto puede afectar
a la familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los padres. Entonces, se vive un estrés acerca de esto. Y aquí lo importante es que es un estrés que se mantiene, es continuado. Y un estrés que se mantiene durante mucho tiempo provoca la necesidad de que emerjan nuevos recursos para adaptarme a las situaciones. Y estos recursos a veces son a ojos del exterior, pueden verse como disfuncionales. Por ejemplo, hay personas que se lavan las manos cada 15 minutos, que están muy preocupados y que eh, limitan aún más, no solamente el confinamiento, sino limitan aún más todos sus comportamientos. Esto es lo que va a dar como consecuencia esto que mencionaba anteriormente de estrés postraumático. Es decir, posterior a esta crisis, vamos a tener personas que van a continuar con una sensación de aprehensión, de estar preocupados por el contacto, de estar preocupados por insertarse nuevamente a las funciones laborales, a la vida social, etcétera. Y aquí ligaría con lo que decía Gabriel al respecto. Baja la productividad, por supuesto que baja la productividad. Las personas están preocupadas y ocupadas en otras cosas que no les permite estar concentrados en sus labores. Esto también, hay un aumento de los cócteles secos, del tabaco, del alcohol, como medios destensadores de la situación. Entonces, hay un incremento en el tabaquismo, hay un incremento en el alcoholismo, hay un incremento en conductas desadaptativas, en la drogadicción, porque es una forma de escapar de todo lo que estamos viviendo. Y esto, bueno, tiene efectos importantes. Por ejemplo, estrés, pues depende de cómo lo maneje cada quien, la capacidad que tenga, Sí, claro. ¿no? De poder manejarlo. Sí, los ¿Tú qué recursos. recomiendas? Bueno, Sí, claro. yo creo que estos comportamientos hay que estar observando y no incrementar de una manera amplia este tipo de comportamientos porque van en detrimento no solamente de la salud mental, sino de la salud física. También hemos estado observando, no tengo evidencias porque esto todavía es muy nuevo, pero hay un incremento en las rupturas de pareja, ¿no? Ha habido tensiones, alteraciones hacia el interior de la vida de las parejas, de las vidas familiares, porque se modificó toda la forma de funcionamiento. Cuando en una pareja ambos se iban a laborar, se dejaban de ver 10, 12 horas y se encontraban pues, hasta con gusto. Ahora estamos en un espacio limitado, En el mismo ring. en el mismo ring y a 3 caídas sin límite de tiempo, ¿no? Yo quisiera comentar, doctor, qué tanto impacto, no sé si negativo, llamarlo así, una persona 5 o 6 meses en casa
por cuestiones de este tema que estamos tocando, regresa a su centro de trabajo. Eh, ¿Cómo puedo yo apreciar o identificar el efecto a la salud mental que puede tener? Ya hablaron ahorita que puede haber una baja en la producción, pero ¿qué otros elementos me pudiesen ayudar para identificar un impacto negativo en la salud mental de un trabajador después de haber pasado tanto tiempo confinado? Bueno, va a haber, creo que lo que podemos esperar es un ausentismo que va a aumentar. Eh, las personas van a probablemente no se sientan cómodas en su lugar de trabajo como antes lo hacían, eh, porque no hay esta distancia que se recomienda en los lugares de trabajo. El transporte público, muchos trabajadores que utilizan el transporte público y que de por sí en la Ciudad de México, por lo menos, el transporte público es terrible. Eh, ahora bajo estas condiciones, se ha tornado más difícil todavía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, personas que están más ansiosas, que están más inquietas, que se concentran por periodos más cortos. Probablemente los accidentes laborales tiendan a incrementarse también. Y en eso es en lo que se tendría que estar vigilando continuamente a los trabajadores y quizá una propuesta de que los dirigentes de las empresas puedan tener un diálogo más continuo con los empleados. No hacerlo de manera tan rutinaria, tan a distancia. Es el obrero, es el trabajador que está allá, hace su labor y solamente lo medimos en función de, de su producción y no lo De medimos. piezas, ¿Perdón? de piezas, ¿no? Exacto. Son como piezas De lo y que no como personas que tienen preocupaciones, que la esposa está enferma o está infectada o los padres se infectaron, gente que murió y que todo esto lo van cargando al trabajo. pero que además, doctor, pero no tienes la oportunidad ni siquiera de velarlo, ¿no? Sí, ¿no? No, No tienes, se pierde el concepto de duelo, ¿no? Se pierden muchas cosas. Dentro de esa misma pregunta que te hace José Luis, fíjate que nosotros cuando nos toca hacer un levantamiento de factores psicosociales, normalmente damos un curso a los directores para que entiendan más o menos los factores psicosociales y que sepan que esta encuesta tiene que ser lo más respetada posible, ¿no? Y etcétera, los factores psicosociales. Fíjate que es común que me pregunten los gerentes, doctor, Miguel Ángel, ¿y qué hacemos cuando nos damos cuenta que una gente está deprimida? Yo lo único que he podido contestar, doctor, es, pues dejarla hablar, que te hable. Si te diste cuenta es que eres un tipo empático y que cambiaste tu manera de ser líder, pero no le puedes estar dando consejos. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso. O sea, eh, ¿cómo te das cuenta? Porque normalmente lo que sucede cuando una persona entra en ese grado de depresión, se toman decisiones hasta a veces hasta de correr a la gente, doctor. así es. Bueno, Se vuelve como alguien ya fuera de la sociedad, ¿no? ¿Tú qué recomiendas, doctor, para esta gente que por lo menos tiene la delicadeza de darse cuenta que alguien ya está entrando en una depresión, que ya es un grado fuerte, ¿no? bueno, tenemos que recordar que la depresión, y esto planteado por la OMS,
va a ser una de las enfermedades más importantes en el siglo XXI. Y que la depresión modifica una serie de aspectos. Modifica la atención, modifica la concentración, modifica la energía de la persona para desempeñar su trabajo. Hay mucha apatía, hay mucha incapacidad de disfrute. Aquí se pueden ligar por esta misma razón, se suman adicciones en muchas ocasiones. Y cuando una persona está deprimida, pues lo que hay que hacer es referirla a que se atienda con un especialista. No es, muchas veces escuchamos que la conseja popular es, pues es que échale ganas, es que tú puedes solo, échale ganas. Esto no es de ganitas. Una depresión Claro. es un padecimiento serio y grave que requiere de ser atendido por especialistas. Paco, ¿me permites un comentario? Sí, Aurora. Perdón. Independientemente, me regreso un poco a la cuestión de la casa, pero también va a ir enfocado hacia lo que es la empresa. ¿Cuántos millones de personas no han sido despedidas? Y eso ya en sí, el despido te causa un trauma espantoso, porque bien sabes que no vas a tener trabajo, quién sabe en cuánto tiempo, y eso lo llevas directamente a tu casa, a tu familia, a tus hijos, etcétera. Pasando al otro punto, ya que viviste todo esto, tu encierro, ahora y tuviste algún familiar fallecido, tuviste el encierro, tuviste pleitos con tu familia, ahora vete a trabajar ya en términos normales, pues mucha gente no lo va a reflejar, pero ¿cuánto daño se va a hacer ella misma y cuánto daño le puede hacer a los compañeros y qué mal va a ser el trabajo para después caer otra vez en un despido o algo? Esto sería terrible también, ¿no? Claro. Una de las, retomando un poco la recomendación de Miguel Ángel, estos aspectos de depresión es algo que se tiene que hablar y que se tienen que encontrar foros para poder hablar de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, de lo que me está ocurriendo. Estás en silencio, Iñaki. Ahí estoy. Sí, ya la volviste a Y ya poner. estás. No, otra ¿Ibas a vez quedó hablar? en silencio. Si no Ahí. quieres hablar, dinos y ya. Ajá, sí. Ahora sí. Ahí. Ahora sí, ok. Yo creo que también las empresas, al momento de un despido, debe dar una ayuda psicológica, así como te dan tu finiquito y X, yo creo que debe haber también una ayuda psicológica, ¿no? Bueno, eso Toca, sería doctor, deseable. fíjate, doctor, que Iñaki toca un punto bien grave. Mira, y es algo que yo te quería preguntar. En, en la experiencia que yo he tenido en la empresa, es raro encontrarte un psicólogo laboral, fíjate. He visto pocos psicólogos, pero más están metidos en otras cuestiones. O sea, voy al grano. Tú encuentras una problemática y la mandas a recursos humanos. Yo le llamo recursos inhumanos. Lo que hacen es agarrar y tomar una decisión y se va. Se va porque me está causando un problema. No hay la capacidad de poder entender la temática. Es más o menos lo que intuyo de Iñaki. No hay una capacidad de decir, oye, espérate, vamos a traer un experto, vamos a canalizarlo. Eh, no, se toman decisiones para ahuyentar tu problemática, para huir de enfrentarte al problema. Bueno, lo que pasa es que es la perspectiva que ha tenido la empresa, la industria en general. Se persigue una mayor producción, un menor costo, y tener las mayores ganancias posibles.
y esto está estudiado desde hace décadas. Es más fácil tener a una población de trabajadores contentos, sanos, que sientan el respaldo de la empresa, que simplemente hacer una rotación de personal. Porque la rotación de personal pues, se entiende y se tapa un hoyo, pero se abren otros. ¿Por qué? Porque llega alguien nuevo, una empresa que tiene una rotación grande de trabajadores, es una empresa que no puede avanzar por la misma razón. Y no puede avanzar porque en lo que se ajustan los nuevos trabajadores a su función, eso ya toma tiempo. Y ese tiempo se pudo haber aprovechado de otra manera. Y además el trabajador se puede comprometer de manera más fácil cuando siente el respaldo, el apoyo, la atención por parte, que hay una preocupación, un interés genuino de parte de la empresa. De lo contrario, bueno, pues a ti no te intereso, pues ¿por qué me vas a interesar tú a mí? Este es un poco lo que ocurre en muchas ¿Sabes, ocasiones. doctor? Perdóname. ¿Sabes que ocupamos el primer lugar en estrés laboral en el mundo? Sí, El claro. 73% de los trabajadores en este país. El primer país de estrés laboral en el mundo es México. El segundo es China y el tercero es Estados Unidos. Nada más que tú dices, bueno, lo que pasa que puede ser que directamente proporcional a su productividad, pero no, no somos productivos. O sea, es un problema severo de liderazgo, es un problema severo de satisfacción laboral, por decir algo, ¿no? Claro, pensemos en otros países, en Italia, por ejemplo, el número de días de descanso son muchos y son empresas muy productivas. El problema radica justamente en este compromiso, en no ser un número más en la empresa, no ser una persona anónima en la empresa. Mira, para pasar al siguiente tema, platico rápido esta anécdota. Mandaron un director español a aprender de directores de empresas en Finlandia y lo mandaron casi 2 meses, creo, para ver qué es lo que hacían para prevenir los accidentes laborales. Y el tipo se entrevista con el primer director en Finlandia y le dice, oye, ¿qué tú sabes mucho acerca de esto, de prevención de riesgos? ¿Qué tú te has preparado? Porque nosotros tomamos diplomados, en España los diploman, y el riesgo de trabajo es privado. Y volteó y dijo, no, fíjate que yo sé muy poco de eso. Lo que pasa es que si yo llego a tener un muerto en mi empresa, me dejan de hablar todos mis vecinos, bueno, salgo señalado en la sociedad. Es impresionante, doctor. O sea, no era un tipo preparado, no era un tipo que tenía un diplomado en prevención de riesgos laborales, simplemente era un proceso ético, doctor. ¿Cómo voy a tener un muerto en mi empresa, no? Claro, Impresionante, ¿no? es la conciencia de Impresionante. grupo. Ese es el problema, que no hay Vamos, conciencia de grupo. vamos a pasar a Maris Perdón ya, por interrumpirlos. vamos. César Gabriel nos dice, ¿cómo ayudas al trabajador cuando a su alrededor sus compañeros se están muriendo o infectando? Bueno, eh, a través de las medidas de prevención, seguir los protocolos, que el trabajador pueda hablar de estas cosas. Eh, eh, bueno, yo estoy más ligado al sector salud, entonces voy a hablar de los trabajadores de la salud. Pero en los trabajadores de la salud Pero también, tienes perdón, doctor, pero tú has vivido el estrés médico en los hospitales, o en las claro, universidades, ese es un estrés a, también muy drástico. a eso me refiero. Los médicos están teniendo el famoso burnout, están teniendo fatiga por compasión,
están teniendo muchas El manifestaciones, móvil. el moving, todo esto también se da en los trabajadores de la salud. Y No, ¿cómo no? lo que se ha hecho, y se ha hecho no solamente en esta pandemia, lo hicimos en el 85, lo hicimos en el 17, en fin, lo hemos hecho en diferentes ocasiones en que ha habido estas cosas graves, en donde se requiere de la atención del cuidador. No solamente hay que atender a quien se cuida, al paciente, hay que atender al cuidador, hay que atender a quien atiende, porque si no, se da en muchas ocasiones la fatiga por compasión, donde, bueno, ya me quiero llevar al niño a mi casa para yo ayudarle, y pierdo juicio con relación a las acciones que debo de tomar. Hablarlo, el poderlo ventilar y poder encontrar salidas lógicas a estos problemas, da la posibilidad de que se funcione mejor. De lo contrario, no se puede funcionar. Ustedes se imaginan, por ejemplo, no sé si lo han visto, pero parecen gente que va al espacio, los equipos de protección del médico. Son equipos terriblemente sofisticados y terriblemente incómodos. Si nosotros nos quejamos de traer cubrebocas media hora, No, imagínense 8 horas continuas con careta, con todo el equipo que es completo, y que entrar a una sala de COVID significa que en 8 horas te olvidas de ir al baño, te olvidas de otra serie de cosas, estás sudando como cochino, porque y luego, doctor, a estás veces a los todo. equipos son bien corrientes, ¿eh? Que les dan a los pobres médicos y a las enfermeras. Los están apretando, los están matando. Bueno, Terrible. Tienes suponiendo razón. que son buenos equipos, de todas maneras es muy incómodo No, no, no. traer todo el equipo y traerlo 8 horas, porque es toda la jornada la que se tiene que estar ahí. Entonces, esto es complicado y la población tampoco lo ha entendido. En este país se agredió a los médicos, se agredió a las enfermeras, en la calle se les echaba cloro. ¿Qué es eso? Esa es la falta de conciencia de la población, es la falta de conciencia de la comunidad, y que eso también impacta a por qué me voy a cuidar o por qué voy a cuidar a mi vecino. Es como no entender Impresionante. que si nos cuidamos entre todos, salimos más fácilmente y más rápidamente del problema. El problema en este país es que no se le dio importancia, bueno, de este y de varios otros países, que no se le dio suficiente importancia a el confinamiento, a los protocolos, y porque se tiene una falsa idea de que es que aquí no vamos a ser autoritarios, aquí no va a haber, escuchaba yo una noticia de una política, aquí no va a haber toque de queda. Bueno, si es necesario, ¿por qué no? Pero es como privilegiar mi imagen o privilegiar mi posición, no importando qué pase con la población. Entonces, eso es muy grave. Vamos a pasar, doctor, si no Nomás un te último molesta. comentario, Vamos perdón. a pasar. Perdón, un último Perdón. comentario en el chat de Facebook nos escribe Lucy Soto y pregunta qué opinan del Ajá. impacto cognitivo que algunos estudios afirman encontrar en pacientes recuperados de COVID. Incluso algunos hablan de un Es muy deterioro buena mental pregunta, muy buena equivalente a pregunta. 10 años de envejecimiento cerebral. Sí, hay un impacto no solamente cognitivo, sino sobre otros órganos. Las secuelas
que dejan aún en pacientes recuperados, hay secuelas para el resto de la vida. Es un padecimiento grave y tan grave que hay que tomarlo en serio. Efectivamente hay un deterioro, el cognitivo es uno de ellos, pero hay afectaciones de los órganos. Y además ya también está descrito que alguien que se recupera no está exento de que vuelva a infectarse, ¿no? No se conoce muy bien a este bicho maldito. Muy bien, gracias. Podemos pasar, doctor, al tercer tema, que sería pues, un tema de los, yo creo, quizá igual de complejo que todos, y sería cómo influye el confinamiento ya en el comportamiento de las personas. Se podía hablar un poco del síndrome de la cabaña, ¿no, doctor? Sí, y bueno, hemos tocado en algún momento esto. Sí, claro. Los parte de lo que se afecta, bueno, de los comportamientos que observamos es trastornos en el sueño, trastornos en la ingesta alimentaria, se come de más o se come de menos, Es correcto. se duerme, puede haber personas que duerman mucho o personas que tengan insomnio y que no estén descansadas. Por consiguiente, el comportamiento de O que tengas adicciones, un miedo de salir tremendo, ¿no? ¿sí? Los comportamientos Fíjate que adictivos. yo he visto una cosa, no, es una cosa muy personal. Yo estoy saliendo a la azotea de la casa a hacer ejercicio, porque antes me quedaba en el confinamiento en mi cuarto y la verdad que no tenía sentido. Mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Súbete a hacer ejercicio y me llama la atención. Me pongo, y además te llega el aire muy rico ahí del popo. Y estoy haciendo ejercicio y te lo juro, doctor, se los digo a todos, no veo a nadie saliendo. Eh, en las azoteas que yo llego a ver, hay edificios bastante grandes en donde la gente podría salir, inclusive, no veo a nadie saliendo. Se ve una cantidad de pájaros que son los que están gozando la vida, pero es impresionante que la gente se encierre más, doctor. Sí, bueno, parte de eso es las personas dejan de tener sus actividades regulares y dejan de hacer ejercicio, además pues están cansados porque no duermen bien, comen de más o comen de menos, eh, los, se ha trastornado todo el comportamiento de las personas, todo el comportamiento, ¿no? Pero tú estarás de acuerdo, doctor, que el ejercicio, inclusive a nuestra decadente edad, te ayuda todavía a estimular la inteligencia. O sea, que es bien importante que la gente haga ejercicio, más en Sí, estos claro. momentos, porque el mismo ejercicio, pienso yo, doctor, te va a ayudar a controlar tu ansiedad, inclusive Sí, a darle un poco más de claridad a los pensamientos, ¿no? sí, es poder, pues que te circule la sangre por todos lados, que te sientas vigoroso, que tengas una actividad, es decir, parte de las recomendaciones con relación a los comportamientos que podrían amortiguar el confinamiento es que las personas establezcan rutinas y que las respeten. La Esto, lectura X, ¿no? Tengas sí, un... esto es algo bueno, esto también es una recomendación para la gente que se jubila, ¿no? Es un poco lo mismo. Hay personas que se jubilan y que pues prácticamente ya no se Se interesan, suicidan. algo por el estilo. Entonces, si la generación de rutinas de ejercicio, de lectura, de recreación, porque tampoco es muy saludable estar pegado a un monitor todo el tiempo.
algunos pues, estamos trabajando todo el tiempo con monitores, pero es bueno estar un rato trabajando con el monitor, dar 20 pasos, darle la vuelta ahí a, salir a pasear a la sala o al comedor y regresar al monitor. No es saludable estar todo el tiempo pegado al monitor. ¿Tú ves bien que me Pegado prepare un martini seco, doctor? Pues bueno, pues, lo que pasa es que deberías de haberlo invitado. Oye, vamos, no sé si haya, Mari, preguntas en esto del comportamiento, que de alguna manera se ha ido tocando en las preguntas pasadas. Mari, ¿tienes alguna pregunta? No, en el chat de Facebook no hay ningún comentario. Hay Podemos un pasar al problema nada más en el siguiente. comportamiento. Vamos a pasar ya a la última pregunta, pero fíjate, doctor, que en el área de prevención de riesgos laborales es muy complejo hablar del comportamiento. El comportamiento nosotros, sobre todo en empresas muy peligrosas, lo vemos como producto de haber analizado los riesgos. Es decir, nosotros lo que hacemos es formar equipos de trabajo donde normalmente hay obreros y hay líderes y los preparamos para que ellos puedan, con su experiencia, con metodologías, identificar los peligros y evaluar los riesgos. Eh, nos pasa cosas muy curiosas. Normalmente el líder no participa por X circunstancias y el trabajador que forma el equipo de trabajo, porque además les da conciencia, les provocamos también explotar sus emociones y que ellos puedan tener una visión más clara de sus compañeros de trabajo. Pero fíjate qué complejo es, doctor, que cuando estos equipos, que también los preparamos para que den el curso y que revisen esos análisis con sus demás compañeros, son criticados bestialmente, todo por un ejemplo sencillo. Alguien tiene que subirse a una altura de 3 metros y tiene su arnés de cuerpo completo, línea de vida, y entonces el que está en tu equipo de trabajo lo hace y los demás compañeros se empiezan a burlar. Es impresionante la manera en que el grupo de trabajo acaba destrozando a esa persona que está queriendo cambiar. Es decir, las actitudes, doctor, son de las cosas más complejas que he visto en mi vida. Yo a veces pienso que nosotros nos dedicamos, la gente que nos dedicamos a esto, son como un japonés que quiere ser torero en Japón, ¿no? O sea, qué complejo es cambiar los hábitos y las actitudes de la gente. Me imagino que para ti, tu rama también debe ser todo un reto, ¿no? Cuando hablamos de comportamientos, ¿no? Bueno, todo cambio nos implica temor, porque el cambio nos lleva a un terreno desconocido, nos lleva a un terreno en donde no nos sentimos seguros de lo que vamos a hacer o de cómo hacerlo. Y esto provoca lo que se llama resistencia al cambio. La gente prefiere no cambiar, prefiere permanecer haciendo lo mismo de la misma manera, no importando si es menos funcional o si es más riesgoso, etcétera, porque es lo que conoce. Y entonces eso Pero fíjate, permite. doctor, qué grave es. Hacemos una encuesta a los trabajadores y le preguntamos, oye, ¿tú por qué no te accidentas? No porque me corren, porque me castigan. Fíjate qué complejo. Solo el 11% te contesta, ¿por qué me voy a accidentar yo si yo valgo más que la empresa? Es decir, el concepto de la vida, por lo menos en mi país, que es México, es muy triste. Es muy triste lo que yo tengo como concepto de mí mismo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Me paro ante 30 técnicos eléctricos y les digo, a ver, antes de empezar el curso, ¿a quién quieren más en su vida? Y todos te hablan de sus hijos, algunos hasta su suegra, etcétera.
y solamente ni el 10% dicen a sí mismo. Es impresionante el concepto que se tiene del valor a la vida en nuestro país. De veras, es destrozante, doctor. Bueno, dos comentarios. Uno, es muy perverso querer a la suegra. Y lo segundo, No, totalmente, no, pues imagínate. Hasta enfermizo, yo creo. hasta enfermizo. Eh, Yo ya la maté otra 2 suegras. es parte de la idiosincrasia en este país. Hay hasta canciones de donde la vida no vale nada, ¿no? Es, Wilfredo Jiménez. exactamente. Es una manera de abordar la realidad para enfrentar los temores más arcaicos que tenemos, ¿no? Estamos en el mes de los muertos, ¿no? 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, en donde es toda una manifestación que tiene diferentes interpretaciones. Una de las interpretaciones es efectivamente el recordatorio de los ancestros, pero la otra es lo que muchas veces se ha dicho de reírnos de la muerte, ¿no? De burlarnos de la muerte. Pero esto suena como contrafóbico, es decir, yo le tengo miedo a las alturas y me Claro, convierto en alpinista. Le tengo miedo a la velocidad y me convierto en chofer de autos Fórmula 1. Es como una manera de enfrentar mis realidades de una forma que no me paralice, pero que no me pone en riesgo. Uno puede ver obreros que están soldando sin careta, por ejemplo, ¿no? Y no, que cómo no, impresionante. y que esto es impresionante y que aún y cuando se les explica el riesgo de no utilizar la careta, lo siguen haciendo porque las razones son es que no veo, así veo mejor, así lo Lo hago mejor, curioso, etc. lo curioso, doctor, para terminar esto del comportamiento es que de repente ves que alguien sufrió un accidente grave, perdió 3 dedos por un error y te acercas a platicar con él y te dice, ya me tocaba. O sea, hay un pensamiento mágico Sí, claro. en el cual dices, me castigaron, algo hice de niño, que esa es para mí es como un inicio de llegar a una depresión. O sea, me siento culpable, me castigó. Y los que no les ha tocado se empiezan a poner nerviosos. A mí cuando me tocan, ahora sí, ¿no? Increíble. Sí. Bien, doctor, vamos a pasar a la última pregunta, que es una pregunta, fíjate que causa mucho problema en nuestra cultura. Solicitas una ayuda profesional. Normalmente nos da mucha pena decir que estamos yendo a una terapia, que estamos yendo a un tratamiento. Nos sentimos como apenados, no queremos que la gente ni la familia se dé cuenta, pero vamos a relacionarlo esto ya en el proceso de ansiedad, de depresión. Cuando entramos a solicitar, por ejemplo, la ayuda de un psicólogo o la ayuda de un psiquiatra, ¿nos podrías platicar un poco de eso, doctor? Sí. Hay un grave estigma sobre la salud mental. La locura es algo que todos tememos y que se convierte en un apartado en donde eh, las personas no quieren entrar en contacto con estas otras personas que se consideran locas. Eh, Entrar a un tratamiento en salud mental, prácticamente las personas creen que tiene que ser una enfermedad grave, terrible, que ya perdió la razón, etcétera, que no está en sus cabales.
Esto ha ido cambiando paulatinamente, pero sigue Sí. existiendo. Una de los planteamientos que se hacen es cómo alguien te va a decir qué hacer. Tú tienes que saber qué hacer, tú tienes que ser fuerte y la única cuestión es que le eches ganas. Y es un desconocimiento de que la atención en salud mental, el profesional nunca le va a decir qué hacer al otro. No le va a resolver la vida. Si a mí me pidieran que yo les resolviera los problemas a las personas, pues les tendría que decir con mucha pena que si difícilmente puedo resolver mi vida, menos voy a poder resolver la Claro. vida del otro. Entonces hay una mala comprensión de esto que afortunadamente se ha ido limando. ¿Cuándo solicitar la ayuda profesional? Cuando ya tengo alteraciones en el trabajo, en mis relaciones de amistad, en mis relaciones personales, de pareja, familiar, cuando estas cosas se ven alteradas por mi estado emocional, llámese tristeza, llámese angustia. Inclusive, doctor, perdón, disfunciones sexuales que da mucha pena a la gente comentarlas, ¿no? Sí, pero pues, Por nada una más es depresión, ahí una por el eje ansiedad. central, te dan una tarjetita de Remedios mágicos ahí. remedios mágicos, la pastilla azul. Sí, todo esto también provoca mucha preocupación y está estigmatizado. Cuando ya está afectando varias áreas, varias esferas de la vida de la persona, es momento de decidir buscar una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque ya en el trabajo ya no estoy funcionando, con mis amigos tengo distanciamiento, ya no me puedo relacionar como antes, con mi pareja tengo conflictos cada vez más frecuentes, con mis hijos, con mi familia en general, me estoy aislando. Un elemento importante es el aislamiento, esta tristeza que ya no puedo controlar, la ansiedad, los ataques de pánico que a veces le dan a las personas y que llegan a urgencias porque sospechan que se están infartando y en realidad se trata de una crisis de angustia, una crisis de pánico, donde obviamente hay palpitaciones, hay falta de aire, todas estas manifestaciones que a veces se confunden con otro tipo de problemas, como problemas Eso cardíacos. que comentas es bien importante que la gente lo oiga, porque piensan que entraron ya en una fase muy, muy grave y pues simplemente presentan esos síntomas, ¿no? Sí, cuando ya las cosas no me resultan gratificantes, satisfactorias, ya no puedo disfrutar de lo que antes disfrutaba, tengo insomnio, el insomnio puede ser dificultad para comenzar a dormir o despertarme a la mitad de la noche o despertarme más temprano de lo que requiero o de lo que acostumbro despertarme. Todos estos son factores son catalogados como insomnio y obviamente el insomnio va a generar otra serie de situaciones, porque si no estoy descansado, entonces me siento mal. En la depresión, algo característico es insomnio inicial, no puedo comenzar a dormir y en la mañana estoy somnoliento, estoy cansado, no tengo deseos de levantarme porque estoy cansado y mi actividad comienza a mejorar conforme pasa el día. Amanezco muy cansado,
pero conforme va pasando el día me voy activando, de tal manera que en la noche ya estoy tan activo que eso es lo que me cuesta trabajo para Ok, dormir, está claro eso. ¿no? Ese es, Platicaba yo, perdón, sí, sí. No, adelante. platicaba, platicaba, platicaba con una doctora. Me decía que la depresión es un túnel, que lo construye la propia persona, obviamente, y se vuelve su propio verdugo de ese túnel. Pero como esa arquitectura la hiciste tan fuerte, cualquier mano que quiera ayudarte y que quiera decirte, no, hombre, ya, mira, piensa, ¿qué es esto? ¿No la ves? ¿No la ves? Es un túnel que solo tú puedes destruir. Así es. Y aquí mi pregunta sería, ¿cuándo, ¿cuándo entra la ayuda de un psicólogo? Le entiendo muy clara. ¿Y cuándo entra la de un psiquiatra? Para nada más para que la gente no tenga esos tabúes y pudiera entender. Bueno, tanto la psicología como la psiquiatría son disciplinas que van a ser complementarias. La psicoterapia, la terapia psicológica, se aplica prácticamente en el mismo tipo de pacientes que ve el psiquiatra, pero pensemos en depresión o en ansiedad grave. eh, la persona puede tomar un tratamiento psicológico, pero a veces es necesario un tratamiento mixto. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de la sufridera, ¿no? O sea, si la persona está sufriendo, no puede dormir, Claro. está ansiosa todo el tiempo, pues es posible que requiera de un tratamiento farmacológico que le dé más energía, que disminuya su estado de inquietud, que pueda dormir bien, se le prescriben hipnóticos, ¿no? Y entonces eh, esto es temporal en general, es transitorio. La psicoterapia trata de buscar la comprensión por parte de la persona y hacer consciente qué es lo que lo llevó a ese estado y que pueda tomar una serie de decisiones, si es que eso es lo que quiere, para modificar su estilo de vida. Al final de cuentas, tanto psiquiatras como psicólogos estamos en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas, como lo O hace. sea, en realidad perdón, doctor, lo que estoy entendiendo es, bueno, sí llega un momento en que puedes tomar fármacos, pero el trabajo esencial es la terapia, ¿no? Ese va a ser el trabajo interesante, ¿no? Cuando se trata de de estados emocionales que fueron producto o que han sido productos de la forma de vida de las personas, de cómo me construí psicológicamente y qué elementos, qué recursos tengo para enfrentar las situaciones, porque de eso se trata todo. En la medida en que tenga más recursos y mejores recursos, en esa medida puedo enfrentar más situaciones, ¿no? Ese es Claro. el asunto. Sí, lo que estoy entendiendo, doctor, que tenemos factores predeterminantes, pero no estamos determinados. Nosotros tenemos que darnos cuenta quiénes somos para esos factores determinantes volverlos condicionantes, ¿no? Entre más nos conozcamos, pues más nos vamos a poder enfrentar a muchas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Y a veces, pues una ayuda terapéutica te va a que tú definas más tu personalidad, ¿no? Y a que tomes decisiones con respecto a tu proyecto de vida. Claro, Lo más grave que a veces ocurre es cuando perdemos la esperanza, ¿no? El sentimiento de desesperanza es uno de los sentimientos más destructivos claro. porque entonces ya no hay para dónde hacerse. Entonces tenemos que trabajar en ello. Las personas en general no planean la vida, no tienen un proyecto definido de vida. Y esto modifica y altera en muchas ocasiones las cosas. Y esto va deteriorando el entorno.
el entorno de las relaciones sociales, familiares, de pareja, y es el momento de buscar una ayuda profesional para poder Sí. establecer estrategias que le permitan a la persona orientarse y dirigirse hacia el camino que quieren tener. Porque otra de las fantasías que es muy común es que los psicólogos o los psiquiatras vamos a definir el rumbo de las personas. Pues no, No, pues no no tienes tratamos una de buena definir maestra, eso. ¿no? Eso es algo que Son la persona decisiones personales. define, ¿no? Doctor, antes de terminar, fíjate que hubo una encuesta de acceso a la salud que lo hizo el World Justice Project, lo hizo acerca de 2.352 personas aquí en México, casi a gente de 18 a mayores, y voy a comentar algunos porcentajes. Dice aquí el 48.3% dice que la gente le ha afectado le regresar a su trabajo, un 48%. Luego me dice también aquí que un 66.2% percibe que el sistema de salud en el estado donde vive no garantiza la salud de todas las personas. El 33.9% desconfía de los hospitales públicos. Esta fue una encuesta que no hace mucho acaba de hacerse. 17% han determinado que tienen otras enfermedades. Habla también que el 11% de esta gente, casi el 11%, tiene rupturas con relaciones con cera. El 46.3% ha tenido mucho problema, muchos se quedaron sin trabajo. El delito de esta gente encuestada, su trabajo, 58.2% tuvieron menor ingreso al regresar a trabajar, el 46.2% fueron los que menos repercutió en eso. Fíjate qué curioso, las mujeres son las más afectadas en porcentaje después de lo que está pasando en la pandemia. Déjame darte el otro, déjenme darles otro porcentaje. Dice que el 36% afirmó tener disposición de los medicamentos necesarios. Dice que un 47.2% más o menos se sintió satisfecho en el momento que entró en un problema, pero sin embargo hay algunas barreras. Encuentran que no hay muy buena disposición o amabilidad en los hospitales públicos, tienden más algunas gentes a ver los hospitales de tipo privado y pues más o menos, dice el 30% de las gentes rechazaron. En los centros juveniles de diferentes partes, porque se agarraron casi todo el país, hay un problema severo con los jóvenes en los centros juveniles, han aumentado su drogadicción, ya no ha dado su alcoholismo. O sea, de alguna manera sí ya hay un estudio, doctor, que se trató de hacer como producto de la pandemia, con datos que estarás de acuerdo que todavía no los puedes cerrar porque todavía no nos queda, como que no nos faltan más probabilidades, ¿no, doctor? Así es. Poder hacer un estudio ya más completo. Pero no, fíjate que yo estaba viendo un estudio en China y no cambia mucho. En China afectó, a pesar de que atacaron rápido eso, pero afectó a un porcentaje muy grande de la gente. Yo creo, cuando se dice la normalidad, me da mucha risa porque la normalidad ya no va, ¿no? Bueno, Mari, perdón, todavía no vemos, adelante, doctor. todavía no vemos el impacto que va a tener la pandemia. Ahorita estamos apenas. Porque no hay salida del túnel. Exacto, ahorita estamos vislumbrando todo lo que va a pasar, pero van a pasar cosas terribles. Bueno, la economía está fracturada
Ya estaba, pero con este fenómeno pues, todavía fue un golpe mayor todavía. Los trabajos se han perdido. En fin, hay muchas cosas, además hay muchas cosas que se están haciendo a nivel de corporativos, por ejemplo, ¿no? Los corporativos ya se dieron cuenta que es mejor tener a la gente trabajando en casa, ¿no? La gente que trabaja en casa trabaja más, este, curiosamente, y se ahorran espacios, se ahorran renta de locales, se ahorran una serie de cosas. Claro. Entonces, todos estos cambios todavía no los vemos. Ya que regresemos a la vida pública abierta, es cuando vamos a ver toda esta serie de fenómenos y es cuando vamos a ver realmente la magnitud del problema que vamos a tener que enfrentar. Ahorita, es decir, un primer momento fue la atención médica, física. Ese fue el primer momento. Y todavía estamos en él. Lo que se trata es preservar la vida. Pero Claro. el siguiente momento va a ser la atención a la salud mental, porque muchas personas se van a ver muy afectadas por el proceso de la pandemia, porque se van a explicitar y se van a ver cosas que no se tenían previstas. Yo que atiendo clínicamente, pues escucho continuamente separaciones, divorcios, conflictos familiares, la violencia intrafamiliar ha aumentado, la violencia de género también se ha incrementado. En fin, se están viendo fenómenos que están creciendo de manera exponencial y que pues, la salud mental tendrá que jugar ahí un papel importante para tratar de contener y de contribuir a la solución de todas estas dificultades que están por venir. ¿Y tú crees, doctor, que el país ya en esa cuarta ola, le llama que es el regreso, esa cuarta ola de la pandemia, ¿tú crees que el país tenga la capacidad de poder, tiene la infraestructura de poder atacar el problema de salud mental con los problemas tan primitivos que tenemos? ¿Tú crees que tenemos los medios, la gente preparada para hacerle frente a venir desde el punto de vista de salud mental? Yo creo que van a faltar especialistas, desde luego como en todas las profesiones, pero en esta hay muchas aproximaciones que son charlatanes, pues, y que Claro. esto va a proliferar de manera muy importante, ¿no? Porque además es un país con un pensamiento mágico muy importante Sí, todavía. y en donde nuestras creencias también juegan un papel muy importante, ¿Cómo porque no? las personas eh, se arraigan a costumbres, a creencias, hábitos que son difíciles de erradicar. Además, en un México que es muchos Méxicos, no es un México. Hay muchos Méxicos en Fíjate, doctor, fíjate increíble que los trabajos que a nadie le gustaría hacer, por ejemplo, los barrenderos, panaderos, mucha gente que está trabajando ahorita al 100% y que están ayudando a mucha gente, ¿no? Y son trabajos que uno no lo haría, ¿no? Yo la verdad que viene el barrendero y me rompe el queso. Ya ni siquiera, bueno, pues obviamente tienes a la gente profesional de la salud que está viviendo en un estrés tremendo. Creo que hay un porcentaje de depresión de más del 30% en el sí. personaje de la salud en México. Pero bueno, doctor, pues déjame preguntarle a Mari,
hemos tocado los 4 temas. Doctor, déjame ver si quedaron algunas preguntas ahí. Mari, ¿tienes algunas preguntas para inducirlas al doctor? Sí, solamente como comentario de Gabriel Reyes con respecto al último tema. Dice, nuestra falta de inteligencia emocional como deficiencia cultural hace que nuestra mente trabaje sobre cosas negativas y que nuestro comportamiento sea ligado a la ansiedad, enojo, etcétera. La experiencia que nos da el trabajo es que debemos de generar un espacio de manejo y salud del pensamiento, intervenir al factor humano. Muy bien. Pues sí, Gabriel, yo creo, por eso para mí es un mito. Cuando, Gabriel, cuando te paras a una empresa y te dice un director, es que aquí la prioridad es la gente, la salud. Les digo, no, la prioridad es producir, señores. La seguridad es un valor ético. O sea, la seguridad tiene que ver con ser humano y no destrozar seres humanos. Yo creo que sí, tenemos ahí un área de oportunidad interesante. Sin embargo, fíjate, doctor, que creo que como un país joven y con una historia especial, a lo mejor podemos dar un giro, no sé, tengo cierto optimismo. Fíjate que no soy optimista, pero soy, Me consta. vamos a decir, que soy lo contrario de optimista, que es un Pues, pesimista activo, por lo menos. Soy un bueno, pesimista activo. O sea, no creo en la felicidad total, pero no me encierro en mi pesimismo, trato de enfocarlo, ¿no? Así que te estás viendo muy sartreano. me fascina, te voy a decir por qué me fascina, porque dice, estamos arrojados al mundo, dice Jean-Paul Sartre, y estamos condenados a ser libres. Eso me fascina. Me, me, me endiabla que la gente a una edad adulta le sigue echando la culpa a sus padres, a sus hermanos, a sus cuestiones de cosas que tiene que adoptar como responsabilidad. A mí me gusta esa etapa del existencialismo porque haga responsable de lo que tenemos que hacer. No me eches a Doctor, perder la no sé si hay consulta. otra pregunta, Mari. Perdón, Eh, doctor. No me eches a perder la consulta. Pues si no le echan la culpa a los padres, entonces ya me quedo sin chamba, oye. Sí, tienes razón. Perdón, doctor. ¿Alguna pregunta, Mari? no, por el momento no, Inge. Son todas las del chat de Facebook. Bueno, la gente ha estado siguiéndonos, doctor. Te agradezco mucho a todos ustedes. Esta plática es una plática informal, pero con la formalidad de gente con experiencia como el doctor. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta sesión, una sesión que se nos alargó buen tiempo, rico, y que pudimos pues explorar temas que además a lo mejor pueden ser tabúes todavía en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la sesión. Vamos a tener otra vez al doctor, pero ya vamos a tocar casos muy reales. Voy a ponerme de acuerdo con el doctor Francisco para tocar casos que ya hemos visto de factores psicosociales y más bien ya de riesgos psicosociales, ya no solamente los factores. El doctor nos ayude a toda la gente prevencionista a ubicarnos. Y yo lo que quisiera nada más comentar a los prevencionistas es una cosa, Gabriel, si me estás escuchando, es muy curioso cuando yo platico con los prevencionistas y te dicen, es que me falta apoyo por parte de mi director. Yo creo que nosotros somos los que debemos apoyar a las empresas a hacer el cambio. Creo que nosotros debemos tener, lo que has comentado me gusta mucho, la inteligencia emocional y las inquietudes que tienes. Yo sé que tú sufriste, Gabriel, COVID y que estuviste muy enfermo, pero me gustaría que cambiáramos también la mentalidad. Nosotros somos los que somos agentes de cambio y más bien estamos para apoyar a la dirección a que haga un cambio. Yo no puedo hacer ese cambio. A mí cuando la gente me dice, ¿y a qué vienes este curso de factores psicosociales? No, es que yo voy a me voy a hacer cargo de ese proyecto, le dije, te vas a morir. No, ese es un problema
de gente muy fuerte, poderosa en una empresa, en donde hasta los años, doctor, es impresionante, en los años 70, en Europa ya se estaban analizando los factores sociales. En los años 80 en Estados Unidos, y nosotros, como siempre, llegando tarde al banquete en el 2018, doctor. Las multas están ahorita en las empresas en 400,000, 450,000 pesos. Y es impresionante que todavía no nos demos cuenta que el único que tenemos misterioso y divino es el ser humano. Pero te agradecemos mucho, doctor. Te agradecemos mucho tu experiencia. No sé si quieras comentar algo, Huicho. No, pues igualmente agradecer al doctor la oportunidad, a la gente que participó con nosotros en la sala de Zoom, a la gente que también participó en Facebook. Como se dijo al principio, esta es una nueva dinámica, esta es una nueva manera de acercarnos con nuestros seguidores, tocando temas que creemos que son relevantes, son de interés. Entonces vamos a seguir esta misma dinámica, vamos a tener otro tipo de eventos, de especialistas, de gente que conoce la materia o gente que en algún momento ha participado y ha tenido oportunidad de compartir experiencias sobre algunos temas que hemos tocado, ¿no? Entonces los quiero seguir invitando a que sigan participando, a que sigan dándole ahí like a nuestra página de Facebook y que también nos hagan llegar sus inquietudes, qué temas que les gustaría que tocáramos para poder estar buscando al especialista, los especialistas que pudiesen estar participando. Doctor Francisco, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos que estuvieron en la sala una vez más, ¿no? Sería mi comentario Huicho, ya para terminar. mira, ahorita que está aquí Iñaki viéndonos, él ha tenido puestos muy complejos que son la administración de hoteles muy, muy fuertes. Y vives ahí unas cosas impresionantes, ¿no, Iñaki? Es Sobre todo correcto. clientes que se sienten más Bueno, divinos que Peña Nieto, ¿no? clientes internos y clientes externos. O sea, muchas veces el cliente externo, bueno, pues a veces hay que aguantarlo, es el que hay de comer, el que da de comer, pero también hay que ponerlo en su nivel. El No lo cliente quieren en su casa interno, y exigen el es hotel, ¿no? Te vamos, totalmente de fíjate que acuerdo, te ¿eh? voy O sea, claro, claro que sí, pues exiges lo que no tienes. Oye, Iñaki, a lo mejor exacto. te invitamos a una entrevista, ¿no? Encantado, Para que encantado, nos claro que platiques sí, de los por factores supuesto. que tienes en un hotel. Es que a mí me da mucha risa. Te voy a decir por qué, Iñaki, para terminar esto. La gente de muchas empresas llega a un hotel como el Camino Real y piensa que esa es su vida cuando está su cobija prestada, y entonces se vuelve peor de aquel que sí se pagan sus hoteles y dice, bueno, a mí me gusta llegar a este hotel y me gusta. No, de veras, en serio. Mira, yo trabajé en empresas donde llegaba a hoteles y sabía que era una cobija prestada, Iñaki, y me Es que ubicaba en así es, eso. es que así Vamos, esto yo es. no lo puedo pagar. Y entonces hay gente que tiene unos problemas ahí severos, pero sí sería bueno un día platicarlos. Cuando Pues muchas gustes, con gracias a todo todos, gusto. doctor. No, Gracias gracias. por la invitación, Miguel. Nos ponemos de Gracias, acuerdo, Paco, Iñaki. gracias, Miguel. Sí. Claro Lo que que sí, cuando queremos quieras. hacer, ya tener casos, y nos vamos a reunir con ustedes, con el doctor igual, para ver ya estadísticas, ya encuestas que hicimos de factores psicosociales, para que la gente tenga que intervenir un poco más. Muchas Claro. gracias, que les vaya muy bien. Gracias, Paco, Y qué gracias, bueno que Miguel estén. Ángel. Saludos, Muchas gracias, Paco. saludos. Saludos. Nos vemos. Chao. Chao.